Muy buenas, profesora. En el día de hoy me permito socializarle el capítulo que asignó el grupo 3, que tiene por título Los géneros, una perspectiva sociocomunicativa de Patrick Chorodo. El subgrupo 3 está conformado por William Leal, Román Pérez, Edrián Julio, Hilda Larios y quien habla, Niña Julia. Iniciando este capítulo con una cuestión terminológica, distintos enfoques, donde el autor parte principalmente explicando que la noción de género es indispensable en el análisis del discurso, que esto es un concepto de mucha tradición y de demasiada complejidad, debido a las diferentes superposiciones que en ella se manejan, dándonos como ejemplo que abarcan variadas funciones y que probablemente no obedecen a ninguno de estos criterios. Ejemplos como el género literario, que asimismo se le conoce como género poético, género periodístico, asimismo el género mediático, el publicitario, político, descriptivo, narrativo, argumentativo, escrito, oral o conversacional. También nos explica que dentro de estos géneros cabe distinguir subgéneros, como por ejemplo, entre el género literario, subgéneros de este género sería un reportaje, suceso, crónica corta, etc. Todo este capítulo abarca en dos preguntas que el analista debe a lo largo del desarrollo realizar o responder, que son: ¿hasta qué punto se puede aplicar la definición de los géneros literarios para definir los géneros no literarios? Y puede decirse que las nociones de género, tipo y modo discursivos corresponden al mismo concepto. Siguiendo con una pequeña explicación, el autor nos hace preguntas como: ¿es posible apoyarse en la tradición literaria? Acá nos explica que la noción de género, como tentativa de distinguir varias formas de escritura, sea el resultado de una categorización compleja proveniente de la diversidad de criterios que se han ido acumulando al gusto de las teorías literarias. En efecto, aplicando criterios relacionados con la forma, que permiten distinguir lo que se llamaría actualmente dispositivos, como la novela, la poesía y el teatro. Otros criterios recurren a las reglas, que permiten distinguir categorías naturales, como el texto lírico, el poético, el drama, la tragedia y la comedia, y las categorías convencionales, que incluyen textos como el soneto, la oda y la balada. Estas categorías se combinan entre sí, dando criterios de contenidos que especifican las temáticas propias del drama, la tragedia y la comedia. Actualmente se observan dos tendencias en la tentativa de definir los géneros. Una que, sin dejar de apoyarse en la tradición literaria, intenta poner orden, y otra representada por quienes toman como objeto de descripción un corpus de textos no literarios para intentar encontrar constantes y clasificarlos en tipos y géneros. Tipología y género, un mismo concepto. Género, ¿qué es género? Un tipo es una categoría determinada luego de un procedimiento inductivo. Tipología es un principio de clasificación que resulta de un procedimiento deductivo. Toda tipología presupone así la existencia de objetos definidos en categorías. Son estas últimas que se clasifican luego según sus propiedades y en función de su finalidad. Los géneros como una actividad de lenguaje, una ambigüedad. Acá, desde la perspectiva más clásica, desde la parte académica, se centra principalmente en lo que denominaremos tipos de actividad de lenguaje, como el narrativo, el argumentativo, el descriptivo y el explicativo. Dentro de este punto existen tres tendencias: la cognitiva, que consiste en describir las operaciones del pensamiento que corresponden a esquematizaciones abstractas ordenadas; la semiotextual, que toma como punto de partida el texto. La misma considera que todo texto es heterogéneo y que por lo tanto no es el texto que puede clasificarse, sino aquel que a un nivel más abstracto constituye su estructura. Y por último la última tendencia consiste en describir las operaciones discursivas sin postular necesariamente que las mismas correspondan a un mecanismo cognitivo, a lo que él llama
modo de organización del discurso, como el enunciativo, el descriptivo, narrativo, argumentativo. Aquí nos explica que el modo de organización no son precisamente secuenciales, sino sus condiciones de construcción y pueden, de acuerdo con tal configuración, coincidir con tales secuencias. Siguiendo con lo puesto por mi compañera Ninet, yo les voy a hablar de las funciones del lenguaje y las categorías cognitivas. Esta consiste en agrupar los textos según sus grandes funciones para orientar a los textos hacia un polo del acto comunicativo. Según Jacobson en 1963, él propone distinguir entre las funciones emotiva, conativa, la fática y la poética, la referencial y la metalingüística. Este enfoque se enmarca más hacia un enfoque más globalizador. Holiday en 1975 se basa en las funciones instrumental, interaccional, personal, heurística, imaginativa, ideacional e interpersonal hacia las producciones del lenguaje. Bataille en 1984 se basa más en la naturaleza de la comunicación, del intercambio verbal, de la cual puede ser simple, natural o espontánea en los géneros primarios, o bien construida o hasta institucionalizada en los géneros secundarios. Ya estos géneros se ven más vinculados en los textos sociopolíticos, administrativos o incluso artísticos. Por otra parte, seguimos con lo que es posible definir el género por la recurrencia de las marcas formales, pues según lo que nos presenta el texto, no es posible definir esto o agruparlos, ya que de esto se destapa otro problema, si es posible enfocarlos todos en una misma línea, ya que el empleo de los giros interpersonales, de los conectores, de las formas temporales, de los pronombres, entre otros, se pueden encontrar en unos textos muy similares o incluso en otros que son muy diferentes. También es posible que el texto que hace referencia con mayor frecuencia es el del aparato formal de la enunciación, tal como es Emily Benveniste en 1989, que a propósito de la oposición, discurso, relato o historia. Estos tipos se pueden encontrar ya dependiendo del lenguaje que maneje cada autor. De esta manera se desarrollan trabajos que describen las características formales de los textos, ya que reúnen las marcas más recurrentes y las relacionadas con mecanismos de la enunciación. Esto lo presenta Moirat en 1992. Y por acá tenemos lo que es el anclaje social del género, pues para esto lo vamos a ver desde el otro lado de la lupa. Seguimos con lo que es el anclaje social del género. Desde aquí, esto lo vamos a ver desde el otro lado de la lupa, pues ya no se verá, se tratará a partir de las configuraciones textuales ni de las puestas en escena, sino que más bien vamos a ver cómo estos ámbitos se instauran ante la sociedad y luego observar cómo estas prácticas lingüísticas se vinculan con ellas. Para los actores del lenguaje, los ámbitos de las prácticas sociales tendrían una función empírica de los puntos de referencia, sino con los cuales nos afirma Bataille en 1984 que el intercambio verbal sería imposible, ya que debido a esto se trata de considerar que las actividades del lenguaje en toda su dimensión social. Es posible establecer que razonablemente esta hipótesis de que todo ámbito de práctica social atienda a regular sus intercambios y, como consecuencia de ello, a instaurar, como lo expuso la etnometodología, la ritualización lingüística, de las que se podría incluso decir que hacen parte de una de estas marcas. 2, 3. El tema número 2 viene siendo la estructura de los géneros a partir de la situación de comunicación. Partamos de la siguiente hipótesis, que el lenguaje es un fenómeno psicosocial que resulta un intercambio de una interacción de un grupo social. Para que haya una conexión, un discurso, tiene que haber un sujeto individual y un sujeto colectivo, para que haya una interlocución entre ambos sujetos. El término de la situación de la comunicación es utilizada frecuentemente en el análisis del discurso, ya que el análisis del discurso se centra en esos tópicos o elementos de una composición del discurso, ya sea a través del discurso político, discurso jurídico, discurso religioso
o discurso educativo. En estos elementos o subgéneros que ya mencioné, existe una identidad y que esa identidad responde a un dispositivo y a una finalidad. En este caso, la identidad cumple un papel importante en términos de estatus o roles lingüísticos, que viene siendo la instancia de su dispositivo esencial. Como vemos acá, estos tres elementos, el ámbito de práctica social, el ámbito de situación global de comunicación y situación específica de comunicación. Estos elementos cumplen una relación importante en el análisis del discurso, ya que cuando hablamos de objetivos en el análisis del discurso nos referimos a primer objetivo sería la solicitud, que viene siendo el querer, el deber y el saber. El objetivo de incitación, que es muy utilizado en los discursos políticos, que se refiere a la persuasión y la seducción. Y el objetivo de instrucción, que viene siendo el hacer, el saber y el hacer. Y la demostración es la instauración de la relación centrada en búsqueda de una verdad. En una práctica o en una práctica social es importante tener muy claro que la situación de comunicación, porque a través de este elemento podemos encontrar los diferentes matices de un discurso. La segunda característica que viene siendo es la situación específica de la comunicación. Cuando hablamos de situación específica, determinamos o nos referimos directamente a un intercambio lingüístico, a una secuencia específica del discurso que viene siendo esas matices que se utiliza en el habla, en la parte gráfica, en la parte fonética, en lo icónico, en lo visual, en lo gestual. Esos elementos de intercambio corresponde a un monolocutivo o interlocutivo, que también es utilizado no solamente en la parte del discurso, sino que hay varios elementos, como por ejemplo un libro también. Este libro tiene varios elementos del discurso, ya sea a través de la parte fonética, como la forma, también al igual que el periódico, o tenemos acá uno de los claros ejemplos. Acá podemos encontrar la editorial, es un ejemplo claro de una situación específica, ya que a través de ella los editores cumplen una función de divulgación, de divulgar todo lo contenido y todo lo referente a una situación. Por lo tanto, cuando hablamos de situación de elemento de comunicación, también hablamos de situaciones de material. Aquí tenemos un ejemplo claro, la editorial, el debate, es uno de los ejemplos claros de la situación del discurso. Una de las otras características, encontramos la situación global de la comunicación. En los intercambios lingüísticos que se realiza siempre en una situación específica, no hay entonces ninguna situación global que concretice. Ambos elementos son esenciales para sí, porque a través de esos dos elementos se puede dar un anclaje a lo social, al primer práctica social, porque la base de todo discurso es lo social o referente a lo político, esos elementos, subgéneros que se desarrolla en el intercambio lingüístico. Encontramos también uno de los subgéneros que constituye o las características de una situación específica. Viene siendo los diferentes variantes. El variante del habla, el variante de los discursos políticos, el variante de los géneros o la conceptual de una situación. Correlativamente, estos elementos no modifican directamente, sino que no modifica directamente la práctica social,
sino que estos elementos vienen de la mano para que se pueda entender claro para que se pueda entender claro estos dispositivos conceptuales, tiene que haber un dispositivo situacional o variantes situacionales. Buenas, en mi parte correspondiente a la exposición, el género y las restricciones formales es mi abordaje. Es decir, la rutinización y la situación de comunicación anclan el género al discurso. Es decir, esto obedece a una situación de comunicación, ya sea específica o sea global. ¿Por qué? No quiere decir de que sea una camisa de fuerza, sino que se instauran en nuestros modos de habla. Entonces, el lenguaje no es más que la apropiación de esas formas de uso. Y esas formas de uso se ven realizadas en una organización formal del acto del lenguaje. El acto del lenguaje se ve en un intercambio social y tienen que ver factores materiales que influyen más que otros componentes, es decir, la oralidad tiene que ver con el acto fónico en una situación específica de comunicación, como la oralidad es producido ese discurso a partir de la fonética. Los roles que se desempeñan, es decir, el papel que desempeña el acto del lenguaje, tiene que configura mucho la formalidad del uso del discurso, la configuración lingüística, va muy anclado a lo personal, el uso de fraseologías, de locuciones verbales cortas, de usotopías léxicas. Pero todo esto es la realización formal del lenguaje, que de una u otra forma, cabe resaltar, no son una camisa de fuerza, no son algo que está, es algo que está instaurado y que actúa de forma natural en el lenguaje. Pero entonces vamos a lo que es el texto, que se hace esta realización, un texto, todo esto produce un texto y el sujeto quien lo emite. Pero entonces, desde esta mirada social, ¿qué viene siendo un texto? Entonces el texto no es más que el resultado, de un acto comunicativo producido por un sujeto, dado en un intercambio social. Entonces, esa sería la pregunta de lo que es un texto, pero cabe resaltar que este texto es producido por un sujeto, pero que en sí el texto como tal es independiente del sujeto. Es independiente de este sujeto porque puede ser el texto singular y a la vez plural en lo colectivamente. ¿Por qué? Porque el texto se desprende del sujeto, obedeciendo ¿a qué? A un marco de situación comunicacional. Es decir, el sujeto produce un texto y aunque va marcado con su cosmovisión, el texto en el momento que es producido viene de una situación de comunicación social, que es lo que lo ancla. Vamos a pasar a los niveles comunicativos. El situacional, que es lo que venía diciendo, lo discursivo y lo formal. Si nos situamos en un nivel de esto, no podremos decir ni determinar el lugar del género, porque todos se entrelazan entre sí. Es decir, una receta de cocina a la vez busca informarnos de cómo se va a realizar lo que vamos a preparar, pero también está describiendo y también de una forma u otra está narrando. Lo mismo que un manual para la reparación de una computadora está describiendo, está informando cómo se va a reparar esa computadora, pero también describe las piezas de esa computadora. Entonces el género actúa como un resultado de una combinación, que es todo lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo podemos entonces determinar el lugar del género? Eso obedece a la situación específica de comunicación y a la situación global de comunicación. Dependiendo del lugar donde nosotros nos ubiquemos, podremos taxonomizar, clasificar el género, que a grandes rasgos obedece a una prescripción. Una prescripción se debe saber que el que hace la receta de cocina tiene autoridad para hacerlo porque sabe de cocina. El que emite un discurso en la prensa es algo legítimo, porque tiene la autoridad y sabe hacer las cosas. Entonces tenemos que situarnos en un nivel y una óptica para determinar el género, teniendo en cuenta la prescripción, la finalidad, que es lo que a grandes rasgos nos va a ayudar a identificar el género y saber que las restricciones formales, la formalidad del discurso no es un enclaustramiento, no es algo que está obligatoriamente, sino que está instaurado naturalmente, y que el aspecto social de este estudio, hecho por Chararau, nos permite saber que lo social influye mucho en lo discursivo, tanto así que es una manera de determinar el género, ya sea un subgénero,
y la situación global de comunicación y situación específica. Cabe resaltar que no hay situación global de comunicación sin situación específica de comunicación y que el género obedece a un acto social de intercambio. Respuestas a las preguntas. ¿Son los géneros discursivos suficientemente estables para elaborar una taxonomía? Bueno, se puede responder a esta pregunta de manera afirmativa, dado que los géneros son un lugar de reconocimiento social de las actividades lingüísticas. Sin embargo, aparecen numerosos problemas que se pueden dar la impresión de que los géneros no son estables. Hay ejemplo de 3 de estos problemas que se pueden dar en este ámbito, y el primero son la jerarquización de los géneros, el del encruzamiento de los géneros y el del cambio de los géneros. Número 1. La jerarquización de los géneros. Depende del nivel en el que uno se sitúa. Si se toma como referencia de base la situación global de comunicación, se podrá entonces decir que la situación específica determinada por subgéneros con respecto a la situación global. Se dirá entonces que en la situación global de la información mediática se encuentran diferentes situaciones específicas caracterizadas ya sea por circunstancias materiales o por condicionamientos discursivos o por ciertas organizaciones formales. Para entender mucho mejor lo anteriormente mencionado, debemos describir un poco a qué se refieren estos 3 subgéneros que van dentro de la jerarquización de los géneros. El número 1, como lo mencionamos anteriormente, es las circunstancias materiales. En este apartado se puede dar por medio de noticias escritas, como lo vienen desempeñando los periódicos, columnas virtuales de textos periodísticos, también de manera audiovisual, como lo hacen en la televisión, o simplemente el audio, por ejemplo las informaciones que nos llegan desde la radio. El otro punto es por condicionamiento discursivo. Bueno, en este punto más que todo se busca es informar sobre los acontecimientos, cómo se van a informar y cómo esto ayuda a que se llene de veracidad el acto lingüístico en medio de un discurso o una información mediática. La otra es por organizaciones formales, la cual busca anunciar o divulgar la noticia de un modo más formal. Es decir, si nos vamos al ámbito político, es cuando el presidente da una información, pero de manera ya contundente, donde utiliza obviamente sus propias palabras y expresa lo que se va a decir en un comunicado, entre otras cosas, plasmado por mucha autoridad, obviamente por el caso de que pues es el presidente y es una figura de autoridad. Bueno, ahora seguimos con el entrecruzamiento de los géneros. Este apartado es un poco pues más fácil de entender, pues aquí todo radica en la observación del entrecruzamiento de las características de los diferentes niveles de situación. Es decir, cómo las cosas que he explicado con anterioridad se entrecruzan, se entremezclan. Vayámonos al ámbito político, pues para llenar de veracidad una información o, en este caso, un político en específico, lo que él vaya a decir. Es decir, cuando un político da una información, va a sacar una ley, obviamente lo respaldan ciertos contenidos mediáticos que de alguna u otra forma se entrecruzan con lo que él quiere decir. Es decir, el conjunto de todas estas circunstancias, de todas estas características, ayudan al momento del divulgar la información. A continuación también pues les explicaremos un poco acerca del cambio de los géneros, el cual implica la observación de lo que puede ser una transgresión de género.
Se tomará el ejemplo de la situación global de comunicación. Para explicar esto, pues sencillamente daré un ejemplo cómo se pueden llegar a un cambio de género. Aquí en el texto pues se nos da un ejemplo de una empresa publicitaria llamada Benetton, que su fin es sencillamente pues hacer publicidad, y obviamente esto no debería ir marcado de un tinte político, pero sin embargo ellos tratan temas no previstos, es decir, que de manera sutil pues le lleguen al receptor. En este caso son las personas que están viendo la publicidad. Por ejemplo, tomemos un ejemplo de todo lo que está pasando ahora con el coronavirus y todas estas empresas que distribuyen o comercializan jabones. De alguna u otra forma sencillamente pues le hacen publicidad a sus productos, pero sin embargo se aprovechan de esta situación, y en muchos de esas publicidades se mencionan cosas como este jabón, X marca de jabón puede contribuir a que los virus o las bacterias pues los elimines más fácilmente. Todos sabemos que no se está hablando de manera directa del coronavirus, pero sin embargo nos podemos dar cuenta de que en el contrato general de comunicación pues podemos llegar a esta conclusión por todo lo que se está viviendo y por todo la mediación, todo lo mediático que en este caso pues se está viviendo, el cual es el asunto del coronavirus, que a todos de alguna u otra manera nos tiene asustados, y obviamente necesitamos comprar utensilios que nos sirvan para desinfectar nuestras manos. Entonces estas empresas, mediante la publicidad, no mencionan nada sobre el coronavirus, pero sin embargo nos dan indicios de que nosotros debemos comprar ese producto para evitar estas cosas, aprovechándose de las circunstancias que estamos viviendo.